Muy buenos días, un gusto saludarlos en esto que se llama Bien Dateado, acompañando a la ciudadanía, brindándoles la mejor información de servicio para ustedes y para su familia. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la pantalla de Canal Institucional. Y en emisiones pasadas hemos estado hablando acerca de una complejidad que surgió a través de la pandemia. Millones de empleos se han perdido, despidos, varios de orden individual y otros de corte colectivo. Y justamente hace algunas semanas la Corte Constitucional anunció una sentencia que obliga a que los empleadores deben acoger un diálogo con sus empleados sobre el porqué de su salida de la empresa. Es una jurisprudencia con el ánimo de aclarar y depurar los pormenores ante un despido. Así que hoy en Bien Dateado vamos a hablar sobre las normas y derechos ante un despido. Los invitamos ya a que se comuniquen con nosotros a través de Facebook Live, Canal Institucional. Nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Ya saben que somos el puente entre los expertos y ustedes, los ciudadanos, para responder aquellas inquietudes o enviarnos una corta nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Y para aquellos cibernautas nos pueden ver vía streaming en www.canalinstitucional.tv. Y el 15 de noviembre de 2016 es un día que Edwin Rodríguez prefiere olvidar. Luego de 17 años trabajando en una empresa, su buen nombre, su vida social y laboral quedaron borradas en minutos como un huracán, así nos los menciona. También hablamos con la doctora Natalia Jurado, quien es experta en temas laborales y nos dio su opinión acerca de este caso y también nos habló acerca de los caminos para reclamar sus derechos. Conozcamos esta historia. El 16 de noviembre de 2016 es el día que Edwin Rodríguez quiere olvidar. Después de 17 años de trabajo, su empresa lo despidió y su imagen, buen nombre y su vida laboral, como un huracán, dice, fue borrada en 15 minutos. Gestión Humana hacía brigadas o daba opciones para que llegaran los gestores de los bancos, de Banco Bogotá, de Bevillas, en este caso Banco Occidente, que fueran a visitarnos y a presentarnos productos que de pronto nos interesaban y nos servían. Con Banco Occidente llevaba muchos años, con ellos alguna vez había solicitado un crédito de libranza, se acercó el banco allá a la oficina, me dijo que si necesitaba de pronto un crédito. El crédito fue desembolsado, si mi memoria no me falla, el 30 de enero del 2016 y pues de enero en adelante a mí me venían descontando el crédito común y corriente. Pero el 16 de noviembre ocurrió algo que Edwin no esperaba. Exactamente ese día me llamaron 7:40, antes de las 8 de la mañana me llamaron a la gerencia comercial, subí, estaba la analista de recursos humanos, Patricia Peña, y la gerente en ese momento, Sandra Arenas. Me acusaron de que yo había falsificado, que había alterado unos documentos de la compañía con beneficio propio para obtener un crédito, tanto en mi caso como a otros asesores más, de los cuales nos sacaron sin liquidación y sin razón ni explicación. A los 15 minutos subí y ya me tenían la carta que era por despido justificado. O sea, en otras palabras, Porvenir me acusó, me condenó y me juzgó. No tuve ningún apoyo de parte de ellos. Tiempo después me vine a enterar que yo no fui el único caso. En ese momento, en el mismo instante, en las otras sedes tenían 20 personas, 15 personas encerradas como cual delincuente. Natalia Jurado Medina, especialista en Derecho Contractual de los Negocios e Intelectual, opina sobre este caso. Escuchando específicamente el caso del señor Edwin Rodríguez, lo primero que podemos llegar a concretar es bajo qué parámetros el empleador tomó esta decisión de esta justa causa que realmente está afectando en este momento tanto social como económicamente al señor Rodríguez. Yo creería que de pronto se pudieron haber ido más que todo por la causal establecida respecto a cometer algún tipo de acto inmoral o delictuoso dentro del establecimiento de trabajo. Es bien importante que tengamos en cuenta que el empleador debe tener las suficientes pruebas, la suficiente material probatorio que sea idóneo
porque tengamos en cuenta que esto es un delito que está plasmado dentro del Código Penal como tal, y pues de por sí ya el empleador lo que está haciendo es endilgarle esta responsabilidad a este trabajador. Si nos vamos por la línea de la Corte Constitucional, lo que nos establece es que el empleador debió iniciar un proceso disciplinario al trabajador para que pueda agotar su derecho de defensa. ¿A qué me refiero? A que si hay de pronto estas circunstancias, el empleador lo primero que tiene que hacer es llamarlo a unos descargos para que este trabajador pueda controvertir estas pruebas que tiene el empleador en su contra. El señor Rodríguez nos comentaba que llevaba 17 años pues, en esta empresa, por lo tanto es bien importante que se surta todos los efectos para que pueda agotar su derecho, para que pueda presentar nuevas pruebas, para que pueda revisar qué tipo de documento es el que probablemente está falso, tiene una falsificación. Para toda la ciudadanía, en el momento en que ocurra cualquier tema o cualquier afectación a un derecho fundamental, y para él también, se puede iniciar una acción de tutela. Esto es, digamos, el medio más expedito para amparar unos derechos fundamentales y constitucionales, como es el derecho al trabajo, el derecho al buen nombre, ver si esa afectación pudo haber llegado a condiciones tales como el tema de la salud, el tema, por ejemplo, de su edad, si está próximo a pensionarse, o está, por ejemplo, bajo un esquema de padre o madre cabeza de familia. ¿Por qué? Porque bajo estas circunstancias podría estar también bajo una figura de estabilidad laboral reforzada. Y evidentemente los despidos en Colombia se dan por causas justas o despidos injustificados. Actualmente el índice de desempleo aumentó un 40% debido a la situación vivida por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, muchos deciden olvidar sus plazas de empleo y buscan emprender. Este es el contexto. Infiere dos conceptos. El primero, que para que se pueda generar un despido, tiene que surtirse un proceso disciplinario conforme la Constitución política. Y segundo, que el despido cumpla con unos requisitos legales. En la decisión que toma el empleador de terminar el contrato de trabajo de manera unilateral, es decir, es una terminación del contrato sin el consentimiento del trabajador. Y ese despido puede ocurrir bajo una causal de justificación o puede ocurrir también de una manera injustificada. Que la legislación, como lo había mencionado ese artículo 64, dice lo siguiente: cuando yo despido a un trabajador sin justa causa, es decir, de manera autónoma, este empleador va a hacer la terminación del contrato, debemos tener presente la posibilidad de lo siguiente: 30 días de salario por el primer año, 20 por los siguientes y proporcional a la fracción. La manera más correcta o lo idóneo de poder desarrollarlo sería, pues obviamente, primero por escrito, 1, 2, indicándole la razón por la cual le estaría terminando el contrato, esto previo una demostración también, para que no se pueda abusar de la figura del derecho, diciendo, venga, yo lo despido porque se me ocurrió, o porque quise hacerlo, o en una falsa motivación para despedirlo. Entonces yo debo identificar la causal o los motivos por los cuales le estoy terminando de acuerdo o al reglamento interno o a ese contrato de trabajo que pueda tener. Con la información que nos aporta el DANE, encontramos que durante el primer trimestre del 2020 hubo una pérdida del 19% de empleos. Esa fue la tasa de desempleo y eso significa que se duplicó el desempleo en Colombia, lo que quiere decir que perdimos alrededor de unos 3-4 millones de plazas de trabajo. En Colombia hay dos maneras de efectuar un despido. Está el despido con justa causa y el despido sin justa causa. En el primer escenario es cuando el empleador tiene elementos suficientes para terminar esa relación laboral porque el trabajador ha vulnerado o incumplido el contrato de trabajo. Despido sin justa causa,
caso en el cual el empleador no tiene una justa causa, desea terminar esa relación laboral y lo que tendrá que hacer por ser sin justa causa es indemnizar a ese trabajador. Noticias recientes nos han hablado de una reactivación económica. Desde el punto de vista empresarial se siguen dando las terminaciones de contrato. Entonces estamos hablando que de una población económicamente activa en nuestra legislación laboral, que son de 20 millones de personas, vamos en 10 millones. Se aproxima que para el cierre de año estaríamos hablando entre 8,5 y 9,3 millones de personas en Colombia puedan tener trabajo formal. Eso sin contar los diferentes contratos que se han suspendido. Por el fenómeno que estamos atravesando y según las últimas encuestas, se tiene que en el primer semestre del 2020 y según reportes de las cámaras de comercio de diversas ciudades de Colombia, se da una tasa o se dio una tasa del 40%. Es decir, el 40% de personas que se encontraban laborando han sido despedidas con la causa principal de la pandemia. Y a propósito de lo que hemos venido dialogando, es importante entender que este mundo globalizado, que se ha digitalizado con ocasión de la pandemia, está generando la posibilidad de diversos emprendimientos. Muchas entidades del Estado, como el Ministerio de las Nuevas Tecnologías, están generando proyectos para que las personas que han sufrido, bien sean despidos legales o ilegales, puedan acceder a herramientas digitales para emprender diversos proyectos laborales y empresariales. En ese orden de ideas, puede que el despido sea una nueva oportunidad de emprendimiento. Conocer las causas del despido de manera formal por la vía de un diálogo previo abre la posibilidad de socializar las decisiones y comentarios del patrono y empleador de manera armónica. Por eso a esta hora queremos hablar con el doctor Nicolás Vaquero, quien es consultor legal y experto en derecho laboral. Muy buenos días, doctor Nicolás. Bienvenido a Bien Dateado. Buenos días, María Camila. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Muchas empresas ocasionalmente se ampararon por la pandemia para despedir a algunos de sus colaboradores, pero ¿cuál es el origen de este fallo emitido por la Corte Constitucional que busca establecer un diálogo entre el empleado y el empleador para su despido? Efectivamente, María Camila, recientemente la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse con relación a una sentencia de unificación en la cual la misma corporación encontró justificada la idea de revisar el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual trae consigo las justas causas de despido. En ese sentido, los antecedentes podemos mencionar han sido varios y repetidos. Muy importante, y es que esta jurisprudencia da cuenta de la revisión de las causales en particular que tuvo con ocasión de revisar en una acción de tutela. Para hablar del origen en particular, mencionemos tres aspectos en particular. El caso que tiene que ver con un trabajador del sector bancario, el cual fue despedido sin justa causa, argumentándose que él había incurrido en una causal que dio oportunidad de su despido. La sentencia 23-SL-2331 de la Corte Suprema de Justicia, la cual en esta sentencia, que no hace parte de la Corte Constitucional, sino el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, que es la Sala Laboral de la Corte Suprema, recientemente esta misma corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en el sentido de que adicional a las garantías que ya actualmente existen en el catálogo de garantías que tienen los trabajadores para ser despedidos en el escenario de un proceso donde se les imputa una justa causa de despido, es necesario que el empleador les permita a estas personas poder pronunciarse con relación a las causales que originan esta discusión. Por ejemplo, supongamos que el trabajador fue despedido porque se argumentó que él tuvo, en el marco de la relación de trabajo, él incurrió en una falta disciplinaria porque deshonró o actuó de forma inmoral con la compañía. Claramente esa imputación, esa acusación que se le hace al trabajador da cuenta de que él cometió no solo unos posibles delitos, sino unas faltas disciplinarias, y es ahí cuando el empleador
tiene que correrle la oportunidad al trabajador de que se manifieste, es decir, esto que la Corte Constitucional manifestó, el derecho a ser oído, para que expose y controvierta las razones que fueron imputadas, toda vez que en este caso en particular se estaría cuestionando su derecho a la honra y al buen nombre. Nicolás, precisamente, ¿cuál es el antecedente o jurisprudencia que se encontraba vigente en el país antes de que se emitiera este fallo en torno a los despidos en el país? Digamos que la jurisprudencia existente era reiterada, existía con ocasión a estos asuntos del debido proceso, repetía jurisprudencia no solo de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia. En particular, el antecedente más inmediato, justamente la sentencia 2351 de este año, procedida por la Corte Suprema de Justicia, pero respecto de los antecedentes, se dan cuenta de la posible existencia de este derecho dentro de la narrativa y la doctrina constitucional. Tenemos la sentencia ahí, que es la sentencia 593 de 2014, en la cual ya se había entrado a pronunciar la Corte Constitucional en el sentido de regular y puntualizar cuáles eran esos requisitos que debía adelantarse y que de los cuales se debe entrar a tramitar un despido con justa causa o un despido sin justa causa cuando se tramita con ocasión al derecho al debido proceso. Esos antecedentes han sido varios también a través de sentencias de tutela. Por ejemplo, existen 2 tutelas en las cuales me gustaría pronunciarme para conocimiento de los televidentes. Una de ellas es la sentencia T293 del 2017 y la sentencia 054 de 2018. La primera, una sentencia de tutela en la cual se despidió a una trabajadora del sector aeronáutico, en la cual se le imputaron justamente unas razones que ella consideró que no le asistían. Y la segunda es una sentencia muy interesante en el sentido de que en el sector de las comunicaciones se despidió a un trabajador luego de que fueron promulgadas una serie de imágenes de orden íntimo y personal, y su empleador en el momento consideró que la divulgación no autorizada de esas fotografías daba a pie para considerar esto como una justa causa de despido. Es decir, la jurisprudencia es bastante, ha sido reiterativa, pero como lo menciona la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación, si bien es cierto, hay 2 criterios en la parte motiva de esta sentencia, unos que consideran que no era suficiente la jurisprudencia que existía y otros que consideran que sí ya existía precedente jurisprudencial en este sentido, a fin de zanjar las discusiones en el sentido de si correspondía o no correspondía al empleador dar la oportunidad de este derecho a ser oído y de traer el precedente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional entra a resolver la situación puntualizando esos requisitos adicionales en el marco de un proceso de despido con justa causa. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Bien Dateado, por todas sus explicaciones sobre esa jurisprudencia con el ánimo de aclarar y depurar todos los pormenores ante un despido en nuestro país. Gracias nuevamente por acompañarnos en Bien Dateado. Muchas gracias, María Camila. Un cordial saludo a todos los televidentes. Y cuando una empresa decide despedir a un empleado o colaborador, debe tener en cuenta que esta situación se desarrolle de la mejor manera para evitar indemnizaciones o demandas. Aquí en Bien Dateado le enseñamos cuáles son las causales de despidos que existen en nuestro país. Las causales más frecuentes en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, en donde un empleado o trabajador puede ser despedido con justa causa por parte del empleador, son las siguientes. Primero, el incumplimiento de la jornada laboral establecida en el contrato laboral o en el contrato de trabajo. Segundo, las ofensas verbales y no verbales por parte del trabajador hacia sus superiores o a sus compañeros de trabajo. Tercero, la presentación de certificaciones falsas en donde se acrediten experiencias o calidades académicas. Cuarto, el incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el contrato laboral. Quinto, la mala fe por parte del trabajador hacia la empresa en realizar, por ejemplo, actividades personales en el horario laboral. Estas causales más frecuentes se ven complementadas con las causales taxativas
del Código Sustantivo de Trabajo establecido en el artículo 62, por las causales del Reglamento Interno de Trabajo y por los incumplimientos de las obligaciones en el contrato laboral. Estas causales del Código Sustantivo de Trabajo establecen lo siguiente. Primero, un mal comportamiento por parte del trabajador en el entorno laboral. Este mal comportamiento se puede ver reflejado en que desarrolle en este entorno laboral actividades delictivas o genere ofensas, ofensivos contra su superior o sus compañeros de trabajo. Segundo, que incumpla reiteradamente las obligaciones del contrato laboral. Tercero, que tenga un bajo rendimiento o deficiente rendimiento en las obligaciones o en su actividad en la empresa. Este rendimiento debe tener un sistema para poderse evaluar y poder ser comparativo con sus demás trabajadores y tiene que ser objetivo. Es decir, el empleador tiene que tener un sistema para poder determinar objetivamente que tal determinado trabajador está siendo deficiente con su trabajo. Quinto, que él incumpla con las obligaciones establecidas pues, en el contrato laboral. Además de estas causales establecidas, también se tiene que un empleado que ha sido detenido por más de 30 días también puede ser despedido, o un empleado que cuente con una enfermedad crónica y progresiva que pueda ser contagiosa y que supere los 180 días. Además de esto, otra de las causales que es más frecuente que establece el Código Sustantivo de Trabajo es la mala fe, que destinado con el propósito de perjudicar al empleador. Estas causales se dividen en tipos disciplinarios o tipos objetivos. Los tipos disciplinarios van encaminados pues, al sostenimiento o al cumplimiento de un buen comportamiento en el entorno laboral y al cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, y las causales objetivas van desarrolladas a determinar si cumple o no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato laboral. Un ejemplo de ello fue una de las frecuentes que utilizamos y que explicamos, que fue el incumplimiento de la jornada laboral. Muchos son los impactos que deja en una persona el despido, y más si es injustificado, desde afectaciones económicas hasta repercusiones psicológicas. Afecta de manera compleja su vida. Aquí en Bien Dateado le enseñamos cuáles son esos impactos y cómo recuperarse de la mejor manera para tener una vida laboral exitosa. Perder el empleo, perder el trabajo no es fácil. Cada persona, de acuerdo a sus características de personalidad, lo asume de una manera distinta. En el caso de un despido injustificado, el impacto suele ser muy fuerte, porque cuando yo sé que tuve la culpa o que hubo una causa justa para mi despido, como que era algo que yo ya podía predecir, pero cuando es un despido injustificado, realmente el impacto a nivel psicológico es muy fuerte. Puede traducirse en sentimientos como ira, rabia, impotencia, ¿cierto? Puede sentir realmente decepción de su organización. Y por supuesto, en medio de este cóctel de emociones, la persona puede optar incluso por buscar ayuda y asesoría legal. En Colombia, desafortunadamente, rige un principio de estabilidad relativa por el cual el empleador puede despedir libremente a los trabajadores sin tener que alegar una justa causa específica. Si eso ocurre y hay un despido injustificado, que es aquel no ligado a una causa legal prevista en la ley, el trabajador tiene derecho a una indemnización por despido sin justa causa en función del contrato por el cual haya sido vinculado. Así, si fue vinculado por un contrato de término fijo o por duración de la obra, la indemnización corresponderá a lo que falte para terminar el periodo pactado, y si es a término indefinido, corresponderá a 30 días por el primer año y 20 días por cada año adicional si devenga menos de 10 salarios mínimos, o 20 días por el primer año y 15 días por cada año adicional o fracción si devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entender que perder el empleo representa todo un proceso de duelo. Hay que aceptarlo, es una pérdida que nosotros tenemos. Las emociones que predominan inicialmente puede ser como la no aceptación de esta situación, ¿cierto? Pero en la medida en que pasan los días y vamos analizando la situación,
sigue predominando la frustración, muchas veces sigue predominando la ira y demás, pero es muy importante hablar, ¿cierto? Exteriorizar todas estas emociones, toda esta rabia, toda esta frustración. El apoyo de la familia es muy importante, entonces sentirse escuchado también es muy valioso, y en la medida también que la persona lo requiera y lo necesite y sienta que es necesario, debe acudir a buscar ayuda profesional. La empresa que despide a un trabajador en forma injustificada debe asumir el pago de la indemnización por despido sin justa causa en función de la modalidad contractual por la cual haya vinculado al trabajador. De la misma forma, es necesario aclarar que a pesar de que en Colombia el despido es libre, algunos trabajadores que están en situación de vulnerabilidad gozan de una protección de estabilidad laboral reforzada, es decir, un fuero, que cobija a trabajadores que tienen vulnerabilidades por temas de salud, trabajadoras embarazadas, directivos sindicales, trabajadores que han presentado quejas por acoso laboral, trabajadores que vuelven de un secuestro, trabajadores prepensionados, etcétera, que tienen mecanismos de estabilidad reforzada justamente porque Colombia tiene un régimen muy débil de protección a la estabilidad, como lo promete la Constitución Política. Recomendaciones fundamentales: tener la convicción de que tenemos muchas capacidades, muchas habilidades y que todo eso nos puede abrir puertas, pero que tenemos que ir al mercado laboral a buscar y a encontrar esas oportunidades y a enviar nuestras hojas de vida allí donde están abiertas esas vacantes, y por supuesto pues ser muy persistentes. Debe ser un proceso absolutamente continuo y no podemos parar. Constantemente estar revisando esas nuevas opciones, qué se está viendo en el mercado virtual, que todo el tiempo las empresas en sus páginas están publicando las ofertas laborales. Entonces, antes que nada, tener esa convicción y esa seguridad en las capacidades que cada uno de nosotros tiene, que le puede ofrecer al mercado y que allí en algún lado las están necesitando para trabajar. Y hemos estado analizando y evaluando las diferentes conductas y condiciones ante un despido, aunque todo caso es diferente. Vamos a responder ya todas esas preguntas que nos han enviado a lo largo del programa, pero todavía tienen la posibilidad de participar. ¿Cómo hacerlo? Nos pueden enviar sus preguntas a través de Facebook Live, canal institucional, o enviarnos una corta nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Y en este bloque de preguntas y respuestas nos acompaña el doctor Jorge Manrique, quien es el director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Bien Dateado. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo cordial a ti y a toda la audiencia. Bueno, vamos a leer ya la primera pregunta que nos hacen a través de Facebook Live. María de los Ángeles Duque, esta es: ¿en cuánto tiempo prescriben los derechos? ¿Y qué pasa si es por prestación de servicios? Bueno, frente a la pregunta del oyente, la respuesta es: los derechos laborales. 3 años. 3 años que se cuentan desde que la respectiva obligación se expide. Eso lo consagra la legislación. Es un tema bastante reiterado, artículo 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, y es la misma regla para los servidores públicos también. Ahora, frente al tema del contrato de prestación de servicios, también serían 3 años como regla general. Y subrayo esa palabra porque los abogados tenemos la manía de hablar como regla general. Cuando decimos como regla general quiere decir que hay excepciones. Excepciones tales como, por ejemplo, el tema de las pensiones. Frente al tema de las pensiones, la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que son órganos de cierre cada uno en su distinta jurisdicción, han señalado reiteradamente que los derechos pensionales no prescriben. El derecho a la pensión no prescribe, prescriben las mesadas. Entonces, ejemplo,
Ahí encontraríamos una situación excepcional frente a la primera afirmación. Los derechos laborales, en efecto, como regla general, y hay varias excepciones, prescriben en 3 años, salvo, ejemplo, el tema de pensiones. Y así podríamos responderle a María de los Ángeles con algunas otras precisiones, pero pues creo que lo fundamental es ese 3 años. Morita Rincón nos escribe también a través de Facebook Live y esta es su duda. ¿Qué tiempo tengo vigente para apelar una liquidación? Entiendo la pregunta de la señora Morita como no está de acuerdo con el valor de la liquidación que le pagó su empleador. Entonces, la regla, digamos, la respuesta simple y llana sería igual que le respondimos a María de los Ángeles, 3 años. Pero esos 3 años son para ir ante el juez o para interrumpir la prescripción mediante un reclamo escrito al empleador, pero le daría una respuesta más desde lo práctico. Señora Morita, si usted no está de acuerdo con el valor de su liquidación, primero, la liquidación hay que pagarla de acuerdo con la legislación para los trabajadores del sector privado el día de la terminación del contrato. Digamos que en la práctica uno encuentra que hay empresas que se demoran 5 días, 1 semana. Yo pensaría que ese es un tiempo, pues que no es lo que manda exactamente la norma, pero es un tiempo razonable. 5 días, máximo 1 semana. Si usted no está de acuerdo con ese valor que le entregaron en la liquidación, pues hay que manifestárselo al empleador. La idea de construir país es, entre otras, de abandonar la violencia. Y el diálogo, pues, es una alternativa. De manera, pues, que usted puede dejar una nota en la liquidación o no tiene que dejar ninguna nota. Esa nota no ni quita ni pone. Tal vez puede ser que deja la inconformidad. Pero el punto es, escríbale a su empleador, hágale una comunicación, envíele un correo, abórdelo directamente, por WhatsApp, bueno, todas las alternativas que hoy conocemos. Y exprésele cuáles son los puntos donde considera usted como trabajador que esa liquidación no está bien elaborada. ¿Para efectos de qué? Que seguramente si hay un error por parte del empleador, porque la regla general también desde el otro lado es que los empleadores cumplen con las obligaciones. Y si hay un empleador que no cumple con sus obligaciones, hágale el correspondiente reclamo. Eso sería lo inicial. Si no le cumple con eso, pues demándelo. Pero primero, intentemos solucionar directamente la situación. Doctor, más participación a esta hora en Bien Dateado. Vamos a escuchar una nota de voz. Buenos días. ¿Cuánto es mi indemnización por despido sin justa causa cuando mi contrato es por obra labor? Muchas gracias. ¿Cómo se puede calcular? Escuchábamos a uno de los colegas que nos precedió en el programa que señalaba cuáles eran los baremos, las tablas de indemnización. El televidente, pregunta cuál es el valor de la indemnización cuando fue despedido sin justa causa y su contrato era por duración de la obra o labor contratada. Entonces allí debo señalarle 2 cosas. Primero, de acuerdo con la ley, se establece que el valor de esa indemnización será el tiempo que faltare para concluir la obra, el tiempo estimado, porque en estos contratos por duración de la obra o labor contratada, de una obra o un servicio específico, no hay una fecha exacta, porque es un contrato por duración de la obra, a diferencia de un contrato de trabajo a término fijo. De tal manera que es el tiempo estimado, que nunca podrá ser inferior a 15 días. Y en todo caso, se señalará algo importante. No es que en Colombia la protección a la estabilidad laboral sea precaria o infortunadamente no exista protección. En esto yo difiero de algunos de los comentarios que he escuchado. Yo creo que el derecho laboral hay que buscar un equilibrio de justicia social y coordinación económica para que haya empleo. La crisis que estamos viviendo da cuenta de eso.
Dudas a través de nuestro Facebook Live. Esta es la participación de Cecilia Leonor Mesa Córdoba. Nos menciona, a una persona que tiene 30 años de servicio la pueden votar sin justa causa, faltándole la edad para cumplir su tiempo de pensión. Entonces, la pregunta de la señora Cecilia, digamos, ya es un nivel de mayor exigencia, porque dice que tiene 30 años de servicios, aún no tiene la edad para pensionarse y si puede ser despedida o no con justa causa. Yo pensaría inicial, la primera respuesta es sí podría ser despedida sin justa causa. Cuando hablamos de un despido sin justa causa, el empleador deberá pagar la indemnización. Esa es la primera parte de la respuesta. Pero yo le plantearía, digamos, quedan unos interrogantes en el caso específico de la señora Cecilia. Ella tiene 30 años de servicio y dice que no tiene la edad para la pensión. Valdría la pena conocer cuál es la edad que tiene. Porque dependiendo de la edad, uno podría eventualmente decir que está en la franja que la Corte Constitucional denomina prepensionados, de un lado. Pero también si tenemos que ella tiene 30 años trabajando y está afiliada, ejemplo, a Colpensiones, con certeza doña Cecilia va a tener su pensión. ¿Por qué? Porque tiene 30 años, esos son más contados 1.500 semanas de cotización. Y bueno, tuvo que haber empezado a trabajar muy joven doña Cecilia para que en este momento no tenga los 57 años de edad. Entonces, fíjense que ese es un caso interesante porque si estuviera en la posición de la señora Cecilia, incluso creo que económicamente que la indemnizaran por 30 años sería mucho mejor, porque seguro ya está muy cercana a la pensión, pero habría que conocer con más precisión el caso. Respuesta, ¿sí la podrían despedir sin justa causa? Tendrían que pagarle una indemnización, que es una indemnización significativa, bastante cuantiosa. Les digo, mal contados, estamos hablando del equivalente casi a 3 años de salario, de manera que pues no estamos hablando de una indemnización de poca monta, pero además doña Cecilia con certeza va a tener derecho a su pensión de vejez. Doctor Nicolás, vamos a escuchar una nota de voz que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp. Buen día. Una persona que ya recibe pensión y aún labora puede ser despedida por ya estar pensionada. ¿Es esto una justa causa? Interesante la pregunta y también ha suscitado muchos temas jurídicos, debates en la Corte Constitucional, en la Sala de Casación Laboral, como escuchábamos la nota inicial a propósito de la sentencia de unificación del 2020. La respuesta, si una persona tiene el estatus de pensionada, pero a pesar de tener el estatus de pensionado continúa trabajando, se configuraría la justa causa, artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 14. Incluso también en el sector público, porque nadie puede percibir doble asignación proveniente del Tesoro, disposición constitucional 128. Sin embargo, valdría la pena hacer la precisión y es que el reconocimiento y el otorgar la pensión a un trabajador es justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo. Reitero, artículo 62 del Código del numeral 14, pero siempre y cuando esa pensión se haya causado estando al servicio del empleador. Es decir, si el señor adquirió la pensión no estando al servicio del empleador, sino que la traía de antes, no va a ser justa causa. Pero pues, digamos, esa sería la excepción. La respuesta es sí se puede terminar este contrato. Y aquí llamo la atención sobre la afirmación que sostenía que en Colombia no es que haya una estabilidad laboral precaria. En países como España no puede usted trabajar y tener pensión. Ahí detrás hay toda una razón de ser. En Colombia sí. Entonces digamos que nosotros estamos en la mitad del camino y pues sentencias como la SU del 2020, la 449 de la Corte Constitucional, buscan fortalecer los derechos de los trabajadores, pero reitero, en un equilibrio de coordinación económica.
Angélica María nos pregunta a través de Facebook Live. Mi hijo trabajaba con Miniso. Su jefe inmediato lo manda a cambiar plata por más sueldo. Él acata la orden y luego los altos mandos los despiden. Bajo esta situación, abogado, ¿qué tipo de causales de despido se puede configurar aquí? ¿O hay una situación para que esta persona la despidan? Te escuché una parte que no te escuché de estos temas tecnológicos, pero extraigo de lo que alcancé a captar es lo siguiente. Hay un trabajador, el jefe le da una orden de ir a cambiar dinero al banco. Sí, por más sueldo, exactamente. Exacto, por más sueldo. Y el jefe del jefe no estaba de acuerdo con esa orden y quiere despedir al operario, digamos al trabajador, que fue y cambió la plata por más sueldo. ¿Esta sería la pregunta más o menos? Sí, señor. Esa es precisamente. Entonces, perfecto. Entonces, ese trabajador que fue a cambiar la plata por más sueldo, estaba cumpliendo la orden de su empleador. En ese momento era pues el jefe directo de él. De manera que ese trabajador no desconoció ninguna orden del empleador. Ahí no había ninguna justa causa para despedir a ese trabajador. Si el ir a cambiar plata al banco o por más sueldo en esa empresa está catalogado como un incumplimiento, habría que disciplinar no a ese operario, sino a quien le dio la orden. Y hacer un reparto de responsabilidades y en todo caso, como acertadamente lo señala la Corte Constitucional en esta sentencia SU 449 del 2020, garantizar el derecho de defensa, el debido proceso. Escuchamos a los psicólogos y a las personas que me precedieron. El tema del empleo es un tema vital para las personas, hace parte de su existencia, de la fuente de riqueza. Entonces es un tema de la mayor delicadeza para darle el tratamiento que corresponde. Doctor Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de preguntas y respuestas. Les recuerdo que nos acompañó el doctor Jorge Manrique, quien es el director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Y quédense conectados con la pantalla de Canal Institucional porque viene mucha más información de servicio para ustedes y para su familia. Ya volvemos. Es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Están vivos y a salvo. Ayudemos a que tengan un nuevo comienzo. Nuestra solidaridad hará la diferencia. Algo inexplicable, pero gracias a Dios con vida. Que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos. Bien Dateado te invita a que dones medicinas, sábanas, colchonetas, toallas, ropa, alimentos no perecederos, materiales de construcción, pañales, alcohol y medicamentos para animales. Puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos. Bancolombia, cuenta de ahorros número 53 60 00 01 795. Banco da Vivienda, cuenta corriente número 455-069996-490. Haz tus aportes. Fuerza San Andrés. Y en el servicio de hoy, en Bien Dateado, vamos a hablar sobre la donación de órganos junto a la doctora Carolina Guarín, que nos tiene una invitación muy especial para fomentar la donación de órganos y tejidos entre la población. Muy buenos días, doctora Carolina, bienvenida a Bien Dateado. Buenos días, María Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias y gracias a usted por aceptar la invitación. Queremos iniciar esta conversación preguntándole cómo está el panorama de la donación de órganos en nuestro país precisamente este año de COVID-19.
Sí, bueno, realmente en estos momentos la pandemia ha, digamos que dificultado mucho la realización de procedimientos para trasplantes y donación. Esto porque nos toca estar muy seguros que el trasplante que vamos a hacer está perfecto para la persona que lo va a recibir, para el receptor. Por tanto, la invitación para todos los médicos, instituciones, enfermeras y toda la población en general es participar en el 5º Simposio de Donación y Trasplantes del Hospital Militar Central para toda Colombia, con el fin de que entendamos, con el fin de que creamos una cultura de donación en Colombia mucho más fuerte y podamos salvar más vidas, podamos salvar esas 3.000 personas que existen en Colombia que necesitan un órgano o un tejido. Doctora Carolina, las personas, ¿dónde pueden encontrar esa información o dónde se pueden inscribir? Sí, mira, la inscripción está dentro de la página web del Hospital Militar, www.hospitalmilitar.gov.co en agendas. Es muy importante para nosotros, sobre todo que la población médica, enfermeros y todo lo que tenga que ver con instituciones de salud hagan parte de este proyecto, un proyecto que tiene como fin reunir a los 27 grupos de trasplantes que existen en Colombia para que entrenen a esas personas y que hayan más donantes en Colombia. Y doctora, un mensaje para seguir creando esa cultura de donación entre nosotros los colombianos, entre las familias. Sí, los invitamos a hablar acerca de la donación, los invitamos a que en familia aportemos qué deseamos en el momento final de nuestras vidas. No es un tema fácil de hablar, pero es un tema que tenemos que hacer y que tenemos que crear una conciencia ciudadana y que adicionalmente salva muchas vidas. Una persona que dona órganos y tejidos cuando fallece puede salvar 55 vidas de personas. Luego, no deberíamos tener lista de espera en Colombia. Si todos aportamos y si todos creemos en la donación y salvamos vidas, seguramente en Colombia va a mejorar el estado clínico de muchas personas con enfermedades catastróficas. Doctora Carolina, muchísimas gracias por esa gran información y también invitación acerca del 5º Simposio sobre la donación y trasplante de órganos y tejidos. Todos a participar. Los invitamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y quédense conectados porque vienen los clasificados en Bien Dateado. Atentos, busquen papel y lápiz. Hora de ofertas y los clasificados aquí en Bien Dateado, de educación y también de trabajo, porque aquí estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas y convocatorias de empleo y educación. Muy atentos a esta oferta laboral en el municipio de Itagüí, Antioquia, dirigida a personas con experiencia en contaduría. La Agencia Pública de Empleo del SENA solicita a una persona con experiencia y disponibilidad inmediata para trabajar en el cargo de contador. Se requiere para esta vacante certificados de experiencia laboral y diploma profesional. Esta vacante tiene un salario de 3.500.000 pesos. Los interesados pueden aplicar antes del 21 de noviembre. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 289-4137. El ICETEX y la Fundación Mariano Ospina Pérez ofrece 1,7/5 y tener preferiblemente mínimo 1 año de experiencia profesional. Preséntate a esta convocatoria antes del 12 de diciembre. Consulta más información y requisitos ingresando a www.icetex.gov.co en el link Becas y encuentra esta convocatoria con el registro 6901421. Si te gusta el mercadeo y las ventas, no dejes pasar esta oferta laboral en la ciudad de Armenia, en Quindío. Se necesita una persona para que ocupe el cargo de vendedor externo. Para presentarte debes demostrar experiencia en mercadeo y ventas y disponibilidad inmediata. El candidato elegido ganará un salario de 1 millón de pesos al mes. Si estás interesado en esta oferta laboral, debes aplicar ingresando al sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.co con el registro 289-9903. En Bien Dateado estamos a tu servicio.
Y llega la segunda versión del Foro Internacional de Medios Públicos que lidera y organiza RTBC con ayuda del Ministerio, del MINTIC. Este foro ayuda, o también los expertos de la comunicación buscan socializar y entender las nuevas estrategias de lo que comunicamos nosotros los medios. Por eso a esta hora nos saluda Alejandro Gallego, quien es asesor de gerencia y líder de este foro. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, María Camila. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla y queremos iniciar preguntándole cuál es el objetivo de este foro, de la segunda versión de este foro que se está realizando en medio de esta pandemia. Sí, María Camila, pues este año, como muchas industrias, la de medios de comunicación, los medios públicos también se nos han cambiado las reglas de juego y en este espacio buscamos reunir a los expertos de diferentes países, de España, de Francia, de Argentina, de Chile, que nos van a acompañar, de otros países que nos van a acompañar para identificar cuáles han sido esas acciones que han tomado los medios en medio de la pandemia y hacia dónde deben orientar sus esfuerzos para conectar con las audiencias en la pospandemia o en lo que se ha denominado la nueva normalidad. FINPU se ha caracterizado por tener a los más innovadores y vanguardistas invitados. ¿Cuál es el pool de invitados que vamos a ver en esta versión? Tenemos invitados de Francia, nos acompaña Jean-François Foguet, que preside la Fundación Gabo. Tenemos a que viene de los medios públicos de España. Nos acompaña también Damián Kirchner, que participa en los medios públicos de Argentina. Jeff Jarvis, que ha sido el fundador de Buzz Machine y que es una persona muy estudiosa de la forma como actúan los medios públicos en Estados Unidos. Bueno, tenemos un amplio abanico de invitados de diferentes disciplinas que nos van a compartir sus experiencias acerca de cómo están cambiando las modalidades y los formatos a partir de la cuarentena y cómo las audiencias han venido haciendo esos cambios y hacia dónde se están dirigiendo las audiencias en sus hábitos para que nosotros podamos ajustar nuestra oferta de contenidos resolviendo las necesidades que tienen las audiencias hoy en día y lo que van a tener hacia el futuro. Alejandro, ¿y todavía hay tiempo de inscribirse? ¿Cómo pueden hacer las personas para pertenecer a estos foros? María Camila, por supuesto que sí. Las personas se pueden inscribir en www.rtbc.gov.co/FINPU. Están a tiempo, la inscripción es gratuita. Estaremos mañana desde las 9 de la mañana y hasta las 5:30 de la tarde con una jornada que va a reunir conferencias, talleres, paneles, una exhibición de los contenidos que se han realizado por parte de los medios públicos durante la pandemia y tendremos también una selección de los mejores contenidos que se realizaron en RTBC en el marco de la convocatoria de Con la lavadora al fondo. Entonces tenemos una oferta muy variada para que las personas que nos acompañen, pueden ser personas que estén en el mundo de los medios, pero también ciudadanos del común que le interesan saber cómo los medios de comunicación públicos que nos pertenecen a todos están para atender las necesidades de la ciudadanía en este momento y hacia el futuro. Muchísimas gracias, Alejandro, por extendernos esta invitación sobre el segundo Foro Internacional de Medios Públicos de Colombia que organiza y lidera RTBC junto al MINTIC. Gracias, María Camila. Y ya saben que pueden inscribirse a través de la página web www.rtbc.gov.co/FINPU. Y hemos llegado al final de Bien Dateado con este tema de su interés, ya saben, sobre los derechos y normas ante un despido. Si tienen algún tema que quieren que hablemos aquí en Bien Dateado, nos pueden escribir a través de nuestro Gmail, biendateadotv@gmail.com. Nos vemos en la próxima con mucha más información de servicio. Chao, chao, feliz resto de día. Un abrazo.